Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, doctor. Nuestro grupo está conformado por Sandra Milena Laverde, Juan Gabriel Acuña, Gloria Smith Rodríguez, Jorge Alberto Mendoza y quien les habla, Mónica Camila Franco. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro libro asignado Teoría Pura del Derecho, del autor Hans Kelsen. Bueno, en el primer capítulo nos habla de la teoría del derecho y la naturaleza. Pero bueno, nos preguntamos, ¿qué es una teoría pura del derecho? Para dar puntuación y dar respuesta, esta nos define que se quiere mantener como una teoría y esta se limita a conocer única y exclusivamente el objetivo del derecho. En sí, esta procura determinar y nos dice cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse. En sí, esta nos dice que es una ciencia del derecho y no una política jurídica o cómo debería formarse. Por consiguiente, nos dice que es una ciencia de la naturaleza, una de las ciencias sociales que está en una causalidad de imputación. Esta la encontramos divididas en, primero, la naturaleza y la sociedad. Las ciencias de la naturaleza aplican el principio de causalidad, que usa una fórmula de causa y efecto. Como segundo punto de esta encontramos que es la imputación en el pensamiento jurídico. En su definición, el derecho es una ciencia de la sociedad que utiliza la regla del derecho, la cual establece una de las relaciones de dos hechos entre los cuales no hay una relación de causa y efecto, sino que en su relación en cuanto hay una norma que prescribe o autoriza una conducta determinada. Bueno, también nos habla sobre el principio de imputación. En esta nos dice en su concepto que es la relación específica existente entre el acto ilícito y la sanción. En esta es un reglado derecho que establece que la sanción debe seguir al acto ilícito. Bueno, para en sí, un individuo es responsable cuando una sanción puede ser dirigida contra él. Y en esta es el individuo irresponsable cuando una sanción no puede ser dirigida contra él por tratarse de un niño o un alienado, con nuestros términos impuros. En el siguiente punto encontramos que la puntuación en el pensamiento primitivo. Como su definición nos dice entre la condición y la consecuencia, entre acción buena o mala y la recompensa o la pena, no hay una relación de causa-efecto, sino una imputación. El siguiente punto nos dice el animismo, interpretación social de la naturaleza. En su concepto, animismo es la convicción del hombre primitivo que las cosas tienen un alma, que están animadas. Es una interpretación de la naturaleza a la vez personal, social y normativa, fundada sobre el principio de la imputación o sobre la causalidad. En esta nos habla también sobre la concepción animista. El efecto está ligado a la causa por una voluntad absoluta o una autoridad todopoderosa. En el siguiente punto nos habla sobre las ciencias causales y las ciencias normativas. En esta nos dice que es una ciencia que está calificada de norma o significa que tenga por objeto prescribir una conducta determinada y no dictar normas aplicables a la conducta de los individuos en sí. Su papel es solamente describir las normas
y las relaciones sociales que ella las establece. En pocas palabras nos habla es que describe las normas, mas no las aplica. También nos habla sobre un sabio que estudia que esto no es solo una autoridad social. Esta solamente busca comprender los hechos, sucesos y no dirigir la sociedad. Esta está constituida por las normas, un orden normativo eficaz, cuando de manera general los individuos a los cuales se dirige se conforman a sus normas. Por consiguiente, encontramos otro punto muy importante: leyes causales y leyes normativas. En su concepto nos habla si las cadenas de causalidad tienen un número infinito en eslabones. Las de la imputación no tienen más que 2. Todas las condiciones a las cuales es imputada una consecuencia moral, religiosa o en un punto final definitivo, la imputación. Para complementar, vamos a especificar lo de la imputación y la libertad. Bueno, entendemos nosotros generalmente que por libertad es un hecho que no solamente está sometido al principio de causalidad, sino que el hombre no es libre en la medida que realiza su conducta. Bueno, esto nos habla también que a pesar de las leyes que las determina, se convierte en un punto final de una imputación. Bueno, en pocas palabras, es una condición que trae consecuencia específica, bien sea recompensa, penitencia o pena. Para complementarlo, nos habla sobre la aplicación de las normas sociales, estas ajenas a la conducta humana. Bueno, y por último, para completar este punto, nos dice que las normas están en categorías. Bueno, en una de ellas, en su concepto decimos que para afirmar, pues es que toda norma social suya sea, reiterando, en esta podemos afirmar pues que es toda norma social cuya esta prescriba una acción, ya sea por omisión o esta esté aplicada sobre unas condiciones determinadas. Por otro punto, también podemos decir que esta establece siempre una relación entre una condición y una consecuencia. Esta prescribe la consecuencia debe seguir a la condición. En este enunciado podemos hablar sobre el principio de imputación. En sí podemos decir que esta es la esfera social a la que equivale el principio de causalidad aplicable a la esfera de la naturaleza. Bueno, como todo tiene un objeto, y vamos a hablar sobre el objeto de la ciencia del derecho. Este nos dice que es la ciencia que estudia el derecho en dos aspectos. Uno es el aspecto estático en estado de reposo, como un sistema establecido y un orden social. El derecho aparece como un conjunto de normas determinadas de la conducta humana. Aquí entendemos que es el acento sobre las normas. Y la segunda es la dinámica. Es un movimiento en la serie de actos por los cuales es creado y luego aplicado. El derecho aparece como un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas. Bueno, igual que la anterior, este nos desprende unos puntos importantes para poderla reglamentar. Primero, nos habla sobre la validez de las normas. En su concepto encontramos que una norma en particular existe cuando es válida, cuando es aplicable. Para que una norma positiva exista, es preciso que haya sido creada por un acto, a saber, por un hecho natural que transcurra al aspecto y en el tiempo. Por otra parte, una norma regula la conducta de los individuos y aplica pues a ellos, que también en sus hechos transcurren en un espacio
y un tiempo en validez de toda norma positiva, ya sea moral, jurídica, desde la hipótesis de una norma positiva que se encuentra en la base de un orden normativo. En esta revisamos que sea una norma en la norma jurídica a la que pertenezca. También se desprende que la validez espacial y temporal. En esta nos dice que se debe determinar el lugar y el momento al que se debe realizar, en el que se realizó la conducta y que tener en cuenta si prescribe. Nos dice que hay tipos de normas, una norma con tipo de validez ilimitada, y esta nos dice que es una norma válida siempre en todas las partes, se aplica a los hechos cuales quieren que sean en el lugar y en el tiempo que se produjeron. También nos dice que está por validez material. En esta nos habla que se deben considerar los hechos particulares, en los cuales pasan diversas conductas a las cuales se hayan aplicado, sean de orden religioso, económico, político, y la validez hacia la persona. Esta nos hace referencia a los individuos cuya la conducta es regulada, y la validez en cuanto a la aplicación de la norma. Por consiguiente punto encontramos el acto y su significación. En su concepto nos dice que los actos son perceptibles por los sentidos. Estos recaen sobre un tiempo y consisten frecuentemente en una conducta humana. La significación es de manera inherente al acto y esta es en sentido perceptible y subjetivo. En esta nos habla de unos hechos que siempre hay que tener en cuenta, a un fenómeno que se desenvuelve en el tiempo y en el tiempo es perceptible por los sentidos. Es la asignación de un acto perceptible, una actividad humana, como cuando una banda criminal envía a alguien a ejecutar una sentencia de muerte o una persona cobra a otras periódicamente dinero de forma de recaudos. El sentido subjetivo de los actos creadores de derecho es el de prescribir o permitir, periódicamente esta significación objetiva. Bueno, en conclusión, es una significación objetiva que no es perceptible por los sentidos. Es el resultado de una interpretación de una operación intelectual. En muchos casos, la interpretación objetiva debe ser de abstracción del sentido subjetivo dando al hecho. A esta hacemos énfasis a una conducta determinada. Bueno, por consiguiente, en el otro punto, encontramos que el derecho es un sistema de normas. En su concepto nos habla que tenemos que tener presente que es un acto en donde un individuo no está prohibido por una norma jurídica. El derecho positivo impone que las demás obligaciones de no impedir su cumplimiento. Una conducta, oigamos bien, una conducta que no está jurídicamente prohibida está jurídicamente permitida. Y es en este sentido que indirectamente se determina por el derecho. Bueno, nos habla también que la única conducta que está directamente determinada por el hecho es entonces aquella que tiene por efecto impedir el cumplimiento de un acto permitido por la norma. Y aquí voy a hacer, para terminar, voy a nombrar otros ítems en los cuales nos dice que, primero que todo, en un orden jurídico no puede tener lagunas. Que la norma jurídica, y esta es una regla del derecho.
La regla de derecho es un acto de conocimiento, en tanto que la norma jurídica es un acto de voluntad. La regla del derecho es una ley social que regula la conducta del hombre para que éste viva en sociedad. Y el derecho positivo y derecho natural. Bueno, agradezco su atención. Sigue mi compañera Gloria con su exposición. Muchísimas gracias. Vamos a hablar en el capítulo 2 de derecho y moral. Dice que la moral y el derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresa en gran medida con los términos deber, obligación, culpa y responsabilidad. Según Kelsen nos explicó el derecho y la moral desde varios puntos de vista. En el capítulo 3 del libro de Kelsen, la teoría pura del derecho, vemos el derecho y la ciencia, que dice que la ciencia del derecho concibe la conducta humana como un contenido de normas jurídicas en cuanto mediante las normas de derecho se exponen el significado normativo de esos hechos, conductas, siendo esta el objeto del estudio. Este capítulo también nos lo explica Kelsen desde varios puntos de vista. El primero, las normas jurídicas como objeto de la ciencia y del derecho. Que dice Kelsen que el objeto de la ciencia del derecho es el derecho, se encuentra menos evidente, incluida la afirmación de que el objeto de la ciencia del derecho lo constituye las normas jurídicas y también la conducta humana, pero en la medida en que está determinada en las normas jurídicas como condición o efecto. En otras palabras, en cuanto a la conducta humana es contenido de las normas jurídicas, la ciencia del derecho intenta concebir jurídicamente su objeto, esto es, concebirlo desde el punto de vista del derecho. La teoría estática dinámica del derecho. Dice que la norma la regulan la conducta humana y la conducta humana regulada a través de las normas. Que el conocimiento se orienta hacia las normas jurídicas producidas, aplicadas o acatadas mediante actos de conducta humana, o bien a determinados actos de producción, aplicación o acatamiento determinados por normas, pudiendo distinguirse entre una teoría estática y una teoría dinámica del derecho. Según Kelsen, la teoría estática tiene como objeto el derecho como un sistema de normas con validez y el derecho en su estado de equilibrio. Las normas jurídicas y enunciado jurídico. Dice Kelsen que tanto la ciencia jurídica solo concibe a la conducta humana como contenido de normas jurídicas, es decir, que en cuanto determinado por normas de derecho expone significado normativo de estos hechos. Las normas jurídicas producidas por actos de conducta humana, en cuanto enunciados jurídicos de las normas jurídicas producidas por los órganos de derecho, que deben ser aplicadas por ello y obedecidas por los sujetos de derecho. Los enunciados jurídicos son proposiciones y condiciones que expresan que conforme a un orden jurídico nacional e internacional, dado al conocimiento jurídico, debe producirse ciertas consecuencias determinadas por ese orden, bajo determinadas condiciones que el orden jurídico determina. El derecho ordena permitir facultad no informa, en tanto las normas jurídicas se expresan en un lenguaje, es decir, con palabras y oraciones, puede aparecer con la forma de enunciados declarativos de ciertos derechos. La ciencia causal y ciencia normativa, que al determinar el derecho como una norma, se limita la ciencia del derecho a las normas jurídicas. Se agota el derecho frente a la naturaleza de la ciencia
y así se logra por fin un criterio seguro para separar la sociedad de la naturaleza y la ciencia social de la ciencia natural. La naturaleza es dar cierto orden a las cosas en un sistema de elementos, enlazados entre causa y efecto, ligados según el principio de causalidad. Si existe una ciencia social diferente a la ciencia natural, necesita describir un objeto según un principio que se diferencie de la causalidad en cuanto objeto de una ciencia diferente de la ciencia natural. La sociedad es un orden normativo, comportamiento humano, la causalidad e imputación. Kelsen denomina a la ciencia jurídica como una ciencia normativa, diferente de las ciencias naturales y las ciencias sociales naturales. Para esto, Kelsen se vale de la premisa que, si el derecho se valiera de un principio distinto al principio de la causalidad que define a las ciencias naturales, las ciencias jurídicas irían distintas de la natural. Así es donde Kelsen desarrolla el concepto de principio de imputación. El principio de causalidad establece que todo efecto debe ser predecido en una causa, mientras que el principio de imputación, a pesar de parecer el principio de causalidad, se diferencia en cuanto ese principio establece que bajo ciertas condiciones determinadas por el ordenamiento jurídico debe producirse un acto coactivo determinado. El principio de imputación en el pensamiento de los primitivos. Las sociedades primitivas y su mentalidad primitiva muestran que ese mismo principio se encuentra la interpretación de la naturaleza que efectúan los hombres primitivos. Que el primitivo no recurre a un principio de causalidad para explicar los fenómenos naturales. Este principio, como principio fundamental de la ciencia natural, es como esa ciencia misma un logro de una civilización relativamente adelantada. El hombre primitivo interpreta los hechos por sentido, de acuerdo con los mismos principios que determinan su relación con los otros humanos, es decir, conforme a las normas sociales. Dice Kelsen que cuando los hombres viven juntos en grupo, identifican de qué determinado comportamiento es justo o bueno y otro injusto o malo. Existe una regla que domina toda la vida social de los primitivos, la redistribución, que es penas o premios, es decir, si comporta correctamente debe ser premiado, si actúa mal debe ser castigado. El origen del principio de causalidad en la imputación. Probablemente la ley de la causalidad provenga de la norma retribución. Es una transformación del principio de la imputación, cuya norma retribuida a la conducta ilícita con la pena y la conducta lícita con la recompensa. En el paso decisivo de esta transición en una interpretación normativa, en una interpretación causal de la naturaleza, del principio de imputación al principio de causalidad, reside en que el hombre adquiere conciencia de que las relaciones entre las cosas y diferencias de las relaciones entre los hombres son independientes en un volumen humano y sobrehumano, o lo que es equivalente, de que no está determinado por las normas. Diferencia entre principio causalidad y el de imputación. La diferencia entre causalidad y la imputación consiste, pues, en la imputación tiene un punto final, mientras que la causalidad no lo tiene. Es decir, la naturaleza pertenece al dominio de la necesidad, en tanto que la sociedad da la libertad. Dado que el sentido específico del acto mediante el cual se establece la relación entre condición y consecuencia en una ley moral o jurídica es una norma, cabe hablar de una relación normativa.
para diferenciarla de una relación causal imputación. Es el término que designa una relación normativa. Está relacionada y no otra cosa. Se expresa mediante el verbo deber en la forma en que es utilizado en leyes morales y jurídicas. Otra diferencia entre causalidad e imputación reside en que todas las causas concretas tienen que ser vistas como efecto de obra causa y cada efecto concreto como causa de otro efecto, de suerte de que el encadenamiento de causa y efecto según la causalidad aparece como infinito en ambas direcciones. El problema de la libertad de la voluntad. Justamente en esta distinción fundamenta entre imputación y causalidad, en el hecho de que existe, por cierto, un término final de la imputación, pero no un punto final de la causalidad. Se funda la contraposición entre necesidad dominante en la naturaleza y la libertad que se constituye dentro de la sociedad y que es esencial para la relación normativa de los hombres. Que el hombre como parte de la naturaleza no es libre, significa que su comportamiento considerado como un hecho natural está causando conforme a la legalidad natural por otros hechos. El problema de la responsabilidad moral o jurídica está ligado con la redistribución y retribución en imputación del premio al servicio y de la penitencia al pecado, de la pena al delito. Contenido de normas sociales constituidos por hechos distintos a la conducta humana. En su sentido original, el principio de la imputación establece una relación entre dos actos que emanan sea de dos individuos diferentes, el que ha realizado una buena acción y el que lo recompensa, el que ha cometido un crimen y el que lo castiga, sea uno solo el que debe hacer penitencia, que es el mismo que ha cometido el pecado. En ambos casos, el actor prescrito está condicionado por otro actor. Sin embargo, también encontramos normas sociales en las cuales el acto prescrito está condicionado parcial o totalmente por hechos ajenos a la conducta humana. Las normas categóricas. Pareciera inclusive que existen normas sociales que prescriben determinada conducta humana en forma incondicional, o lo que es lo mismo, que la prescribe bajo cualquier condición, siendo en este sentido normas categóricas en contraposición a las condiciones hipotéticas. Destaquemos por último que la sanción prescrita por una norma jurídica está condicionada por un acto ilícito, pero que ella puede alcanzar un individuo distinto al autor del acto. Ningún elemento de la conducta de aquel contra quien la sanción está dirigida figura, por lo tanto, entre las condiciones de esta sanción. El individuo en cuestión es solamente responsable de la conducta del otro y como tal es el objeto de la sanción sin haber sido el autor del acto ilícito al cual dicha sanción es imputada. La negación del deber del derecho ideológico. A veces se cuestiona la posibilidad de una ciencia jurídica normativa, es decir, de una ciencia del derecho que describe el derecho como un sistema de normas, con el argumento de que el concepto de lo debido es norma, carece de sentido, no es un mero simulacro ideológico. Entonces, no podría existir una ciencia jurídica normativa orientada al conocimiento de normas, de que la ciencia del derecho solo es posible como sociología del derecho. La sociología jurídica relacionando los hombres reales que abarca
no con normas válidas, sino con otros hechos reales como causa-efecto. La teoría pura del derecho como ciencia jurídica dirige a las normas jurídicas, no a hechos reales, es decir, no al querer o a la representación de normas jurídicas, sino a las normas jurídicas como contenidos significativos, queridos o representados. La ciencia del derecho, con todo, no puede preocuparse ni por aquel ni por estos. La teoría pura del derecho pretende ser ciencia del derecho. ¿Qué tal, compañeros? Soy Gabriel Acuña, estudiante de primer semestre de Derecho. Continuando con el libro que nos compete con mis compañeros, nuestro grupo, estamos analizando el libro, Teoría Pura del Derecho, de Hans Kelsen. Me ha correspondido el tema de la sanción del acto ilícito y la consecuencia, los actos coactivos. De la misma manera, la obligación jurídica y la responsabilidad. Así que en breve voy a tratar de contarles el capítulo que me ha correspondido. El acto ilícito y la consecuencia de lo ilícito. Las sanciones de los derechos nacional e internacional. Si el derecho es concebido como un orden coactivo, es decir, como un orden que estatuye actos de coacción, el enunciado jurídico que se describe el desarrollo aparece entonces como el enunciado que afirma que bajo determinadas condiciones, es decir, condiciones determinadas por el orden jurídico, debe efectuarse determinado acto coactivo. Los actos coactivos actos que han de cumplirse aun cuando la voluntad del afectado por ellos, y en caso de oposición recurriendo a la fuerza física, existen dos tipos de actos. De la misma manera, uno de ellos sería el acto lícito o el delito. Las sanciones, esto es actos de coacción estatuidos como reacción contra una acción u omisión. El acto lícito e ilícito como condición del derecho y no su negación, como ya podría verse en la anterior, la acción u omisión determinados por el orden jurídico. En este capítulo lo mismo, el escritor nos habla sobre la obligación, la jurídica y la responsabilidad, la obligación jurídica y la sanción. La conducta que el sistema social requiere de un individuo es aquella a la cual ese individuo está obligado, y en otras palabras, un individuo tiene también de la obligación jurídica y el deber de la responsabilidad. La responsabilidad, que es un concepto esencial ligado al de la obligación jurídica, pero que corresponde diferenciar el de responsabilidad jurídica. Un individuo se encuentra jurídicamente obligado a determinada conducta cuando su conducta contraria es condición de un acto coactivo como sanción. Nos habla también Kelsen de la responsabilidad individual y colectiva, de la responsabilidad intencional y la responsabilidad por el resultado. El deber de reparar el daño. Muchas veces la obligación jurídica de un individuo de reparar los daños materiales o morales que hubiera causado es interpretada como una sanción, y en consecuencia esa obligación es designada responsabilidad. La sanción de la ejecución civil comprende dos obligaciones: la obligación de no ocasionar daño como obligación principal y la obligación de reparar el daño ocasionado violando esa obligación como obligación accesoria, que sustituye a la obligación principal violada. De igual manera, el autor nos habla de la responsabilidad colectiva como responsabilidad por el resultado, del derecho subjetivo, del derecho a la obligación, los derechos personales y reales,
nos habla también del derecho subjetivo como una permisión administrativa positiva y de los derechos políticos. Los derechos políticos, una clase especial, la constituyen los denominados derechos políticos. Se suele definirlos como una autorización para influir en la constitución de la voluntad estatal. Ello significa participar directa o indirectamente en la producción del orden jurídico en el que se expresa la voluntad estatal. Y también nos habla de la capacidad jurídica y la competencia y el órgano. La capacidad jurídica pues es el poder jurídico expuesto en lo anterior como un derecho subjetivo, privado o político. Solo constituye un caso particular de la función del orden jurídico, que aquí se denomina facultamiento, desde el punto de vista de una ciencia del derecho que describe en enunciados jurídicos el orden jurídico, la función, y ese orden reside en enlazar determinadas condiciones, es decir, a condiciones determinadas por el orden jurídico y también determinado que solo la conducta humana está facultada, autorizado por el orden jurídico. Asimismo nos habla este autor de las competencias. Es fácil ver que el ejercicio de de este poder jurídico como función jurídica es esencialmente el mismo tipo que la función de un órgano legislativo facultado por el orden jurídico para producir normas jurídicas. El órgano jurídico el órgano jurídico de una comunidad es aquel individuo que ejerce una función que puede ser atribuida a la comunidad. Función, pues de la que se dice que la comunidad pensaba como una persona la ejerce a través del individuo. Nos habla también el autor de la relación jurídica, en estrecha relación con los conceptos de relación jurídica y de derecho subjetivo. Se encuentra, según la concepción tradicional, el concepto de relación jurídica, que es definida como la relación entre los sujetos de derecho, es decir, entre el sujeto de una obligación jurídica y el sujeto del derecho subjetivo. Y también nos habla el autor de el sujeto de derecho de la persona. Según la teoría tradicional, sujeto de derecho es quien es sujeto de una obligación jurídica o de un derecho subjetivo. Si por derecho subjetivo se entiende no solo el mero derecho reflejo codeterminado en la obligación jurídica, sino el poder jurídico de reclamar mediante una acción por el incumplimiento de una obligación jurídica. La persona jurídica, de la persona jurídica como sujeto activo, la persona jurídica como sujeto de obligaciones y derechos, las obligaciones de la persona jurídica. Si se excluye la responsabilidad delictiva de la persona colectiva, ello de ninguna manera excluye la posibilidad de su responsabilidad, solo que no se trata de responsabilidad de la agrupación por un delito propio, es decir, atribuirle a ella, sino de una responsabilidad por delito ajeno. Esto es responsabilidad por el delito en que ha de incurrir un individuo determinado por el estatuto para cumplir esa obligación. Nos habla de los derechos subjetivos de la persona jurídica como concepto auxiliar en la ciencia del derecho. Nos habla también de la superación del dualismo entre el derecho en sentido objetivo y el derecho en sentido subjetivo. Entre el derecho en sentido objetivo y el derecho en sentido subjetivo. Para la jurisprudencia tradicional, el sujeto de derecho representa en tanto persona física o jurídica con sus obligaciones y derechos. Teoría pura del derecho, capítulo 5, dinámica jurídica. La dinámica jurídica es el fundamento de validez de una orden normativa. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es el derecho? Es un sistema de normas válidas que regulan la conducta humana desde un punto de vista de orden normativo.
¿Y cómo base en qué se determina la validez de estas normas? Con base en las normas fundadas básicas o bien las normas hipotéticas fundamental. La norma fundante básica para Kelsen es que una norma funda su validez en otra norma inmediatamente superior o en jerarquía. A se funda de B, B se funda de C y así sucesivamente, pero este proceso puede ser no puede ser infinito y tiene que terminar necesariamente en una norma superior, cuyo requisito indispensable es que sea presupuesta, es decir, que no necesite otra norma que la fundamente. Esta norma suprema se conocerá en adelante como la norma fundante básica, que no es un texto escrito, sino que es una hipótesis sobre su eficacia. La norma en adelante será la fuente común de todas las normas pertenecientes a un orden jurídico. En un orden jurídico es por demás unitario. Quiere que el contenido de una norma que lo compone no se contradiga antes. Bien, esta contradicción no querrá decir necesariamente que no sea válida, sino que será objeto de una interpretación múltiple. Dos normas que se contradicen pueden ser de validez, pero no simultáneamente. En este tipo de situación se debe basar en la ley superior que deroga su validez. La validez de la norma jurídica se establece si ésta pertenece a un orden jurídico vigente y es eficaz, si es que la generalidad de individuo la cumple y la respeta. Para conocer la esencia de la norma fundante básica, es necesario tener conciencia que se refiere a una determinada constitución, efectivamente impuesta, producida por la costumbre o promulgada expresamente, eficaz en términos generales y mediante al orden coactivo producido conforme a esa constitución. Tanto el fundamento a la validez de esta constitución y de orden coactivo producido de formalidad con ella, la legitimidad y efectividad de una constitución se da cuando las normas establecidas conforme a ellas son aplicadas. Para Kelsen, también según la validez de distinguir dos tipos diferentes de sistemas de normas, que es una la estética y la otra la dinámica. En el primer tipo encontramos que todas las normas de un orden estático están ya contenidas en las normas presupuestas, cuyo fundamento de validez y cuyo fundamento válido es derivado de una norma propuesta como norma fundante básica, es decir, el principio conforme al cual se produce la fundamentación de la validez de la norma de este sistema. El tipo dinámico se caracteriza porque las normas fundantes, que presuponen no contener otra cosa que el establecimiento de un hecho productor de normas, contiene una regla que determina cómo debe producirse en las normas generales e individuales del orden sustentado en esa norma fundante básica. El principio estático y el dinámico se unifican en uno, y el sistema normativo cuando la norma fundante presupuesta conforme al principio dinámico se reduce a facultar a una autoridad normadora.
y cuando esta autoridad establecida por la primera no solo implanta normas mediante la cual se delega esa facultad en otras autoridades normadoras, sino también dicta normas en que se ordena determinada conducta por parte de los sujetos, sometiéndose a la norma, a las normas o a la norma, a partir de las cuales pueden deducirse como normas mediante una operación lógica. El sistema normativo, que aparece como un orden jurídico, tiene carácter dinámico. De allí que cualquier contenido que sea puede ser de derecho, ya que no hay comportamiento y conducta humana que esté excluida de ser el contenido de una norma. No podemos hablar de un sistema normativo estático, ya que una de las características de la sociedad es su dinamismo, así que conforme a la sociedad cambie, el derecho deberá cambiar al mismo tiempo. En cuanto a su validez y eficacia, las normas del orden jurídico valen porque la norma fundamental básica, que es la regla de la base de su producción, es presupuesta como válida. Si la Constitución pierde su eficacia, cada una de las normas de jerarquía pierden validez, pero el orden jurídico no lo pierde, porque las normas jurídicas aisladas pierden su validez. Un orden jurídico es considerado válido cuando sus normas son eficaces, es decir, aceptadas y acatadas. En conclusión, toda norma anterior será una norma fundante básica. Esto en virtud del principio de ley posterior derogada ley anterior, pero en la que una u otra forma le da origen y de la mano del dinamismo en la sociedad hace posible la creación de normas acordes al cambio que de manera paulatina o radical tenga la comunidad a la que se pretende normar. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Mendoza, soy estudiante de Derecho de la Facultad Tunja de la Corporación Universitaria Uniciencia. El día de hoy les vengo a hablar un poco del libro Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen. El capítulo 6 de este libro nos habla de derecho y del Estado. Cómo el Estado es un ser jurídico que como tal está sujeto a deberes y facultades. Que el Estado nace primero que el derecho, pero que a pesar de esta circunstancia debe someterse a ese mismo derecho. Por tanto, una sociedad es anterior a la formación del derecho. Hay un rasgo característico del Estado que es utilizar la coacción para justificar su poder en un rango jurídico. Kelsen nos habla también del derecho privado y del derecho público, como el derecho privado es la relación que existe entre dos sujetos y el derecho público es la relación entre el sujeto y el Estado. Nos habla también de la división del Estado en su parte gubernamental, como la cabeza principal del Estado es el presidente y cómo él a través de unos órganos jurídicos hace una división de las funciones encargadas a personas o individuos a los cuales llama funcionarios, los cuales son pagados por el fisco, que este fisco se construye con la contribución o el recaudo impuesto por el mismo derecho a los individuos. Nos habla Kelsen también de que el Estado hace la representación política de los individuos, pero esta representación política es la voluntad que tiene la sociedad mediante la elección de los parlamentarios a través del voto popular. También nos habla de un Estado centralizado y descentralizado. El Estado centralizado es aquel que, como su nombre lo indica, tiene un centro y sus normas están regidas solamente por un
orden o un individuo jurídico que es el que aplica las leyes. Y el descentralizado es aquel que está dividido en provincias, y a pesar de que hay unas normas generales, hay territorios o provincias en las cuales no se aplican porque tienen normas específicas. Nos habla también del derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? Son las normas que rigen las relaciones entre los estados